atender con la prontitud y la urgencia del caso la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral. Hay algo importante con el regreso al Parlamento de los diputados. Nosotros sí respetamos la Constitución. He recibido pitos y aplausos. Quiero decirle a los que me han pitado que pitaron a la persona equivocada. Viernes 20 de septiembre, a continuación las informaciones más relevantes de esta semana. Comenzamos de inmediato. El pasado lunes, un grupo de partidos políticos que se autodefinen como de oposición firmaron un pacto con representantes del régimen que usurpa el poder en Venezuela. Los dirigentes políticos Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, Felipe Mujica y Luis Augusto Romero, en representación de las toldas minoritarias, acudieron a la Casa Amarilla para sellar la alianza. A continuación, les presentamos a quien ocupa de forma ilegítima el Ministerio de Comunicación anunciando lo acordado. Número 1. En aras de profundizar y extender el diálogo político e institucional, se incorporarán a la Asamblea Nacional y la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela y las fracciones aliadas del gobierno bolivariano. 2. Atender con la prontitud y la urgencia del caso la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral y las garantías electorales que deben acompañar los procesos de votación. 3. Exhortar al sistema de justicia mediante la Comisión de la Verdad para que acuerde medidas de solución de privación de libertad en aquellos casos en los que el ordenamiento jurídico venezolano así lo permita. 4. En Unión Nacional reafirmamos y defendemos los históricos derechos legítimos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política tal como contempla el Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento jurídico válido debidamente depositado en la Organización de las Naciones Unidas que dirime esta controversia territorial. 5. Rechazar la aplicación de sanciones económicas contra el país, violatorias del derecho internacional, y exigir el inmediato levantamiento de las mismas. 6. Proponemos se instrumente el programa de intercambio de petróleo por alimento, medicamentos e insumos para servicios básicos en concordancia con los mecanismos técnicos existentes en el sistema de Naciones Unidas. Pese a que la lista de medidas acordadas entre el régimen y partidos minoritarios estaba encabezada por la reincorporación a la Asamblea Nacional de los Diputados de la fracción minoritaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, los legisladores oficialistas embarcaron la sesión del Capitolio desarrollada el pasado martes. Nuestra compañera Rosana Pedrique estuvo en el hemiciclo de sesiones y nos describe lo sucedido. Pese al acuerdo pactado en la Casa Amarilla por grupos minoritarios de la oposición y el oficialismo, la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela no asistió a la sesión ordinaria de este martes debido a divisiones internas. Así lo aseguró el diputado de la Asamblea Nacional, Stanley González. Vamos a ver si vienen porque hay divisiones, parece que no van a venir. Por su parte, el diputado José Antonio España, miembro de Cambiemos, partido firmante del pacto, afirmó que este acuerdo es una oportunidad para obtener resultados. El día de ayer pasaron cosas muy importantes. El día de ayer, que ya lo sabe Venezuela, no solamente los profesores de la red, se acordó el reingreso, la vuelta de la fracción del PSUV a la Asamblea Nacional. No es solamente ver a nuestros competidores, es el camino para que la Asamblea Nacional salga de esa. Es el camino para tomar decisiones con mayoría calificada, como por ejemplo la elección de un nuevo CNE. Mientras que el diputado Julio César Reyes cuestionó dicho documento, asegurando que los partidos firmantes no tienen la fuerza necesaria para sellarlo. Debo decir, señor presidente, colegas diputados, que quienes suscribieron ese documento o ese acuerdo con 5 o 6 puntos no tienen la representatividad ni la fuerza necesaria
para cumplir allí lo acordado. Yo debo decir que la legitimidad, la representación genuina del pueblo venezolano está en esta asamblea. Al Parlamento venezolano sí asistieron un grupo de educadores quienes denunciaron los atropellos sufridos por parte de colectivos, así como la educación venezolana por parte de la administración de Nicolás Maduro. Además, también indicaron que 30% de los educadores han abandonado sus cargos debido a la crisis que atraviesa Venezuela. Finalmente, ratificaron su apoyo al gobierno encargado de Venezuela y a la Asamblea Nacional. Para Venepress, Rosana Pedrique. En este sentido, en un acto de los partidos políticos en respaldo a Juan Guaidó, celebrado el pasado jueves en el Teatro Chacao, el presidente encargado de Venezuela reiteró que como defensores de la Constitución vigente respetan las garantías que otorga la inmunidad parlamentaria a los legisladores oficialistas. Nuestro compañero Fernando Tineo nos trae los detalles de lo sucedido. El presidente encargado de la República, Juan Guaidó, aseguró que del lado del régimen no es posible llegar a un acuerdo sobre volver al Parlamento o no. Indicó que los diputados del Polo Patriótico tienen todos sus derechos intactos si desean retornar a la Asamblea Nacional. Garantías para todos. Hay algo importante con el regreso al Parlamento de los diputados. Nosotros sí respetamos la Constitución y hay algo que se llama inmunidad parlamentaria, artículo 200 de nuestra Constitución. Miren, desde el 5 de enero lo dije, ojalá regresen, que Cabello deje el saboteo de los acuerdos entre ellos incluso, y que regresen, nos da la oportunidad de hablar con ellos. Yo creo que eso es lo que le tienen más miedo, porque sepan. Yo creo que lo que le tienen más miedo es a eso. Yo quiero hablar con esos diputados y explicarles esta propuesta, que tienen inmunidad parlamentaria, que tienen garantías naturales, que queremos poner fin al aislamiento que tiene hoy Venezuela económico producto de las malas políticas del régimen, la corrupción, la violación de derechos humanos. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, anunció que el comisionado de Relaciones Exteriores, Julio Borges, y otro grupo de diputados asistirán la próxima semana a la Asamblea General de Naciones Unidas a celebrarse en Nueva York, donde presentarán su propuesta para salir de la crisis que atraviesa Venezuela. Desde Caracas, Fernando Tineo, Venepress. A propósito del denominado Pacto de la Casa Amarilla, la noche del pasado martes fue excarcelado el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano. A su salida de la cárcel ubicada en Fuerte Tiuna, donde estuvo 4 meses recluido, fue recibido por representantes de los partidos políticos que pactaron con Maduro. En entrevista exclusiva para Tiene la Palabra, diputado, con el periodista Fernando Tineo, Zambrano reconoció que se han equivocado en exigir todo o nada en las distintas negociaciones entabladas con el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, sostuvo que no se debe castigar la iniciativa de opositores a los que se les atribuye el mérito de su liberación. Escuchemos. No castiguemos a nadie. Valoremos todas estas iniciativas que están orientadas a hacer bien, no a hacer mal. Entonces, debemos obviar el inmediatismo, el posibilismo, los radicalismos de extremo o in extremis, como dice mi colega José Carvajal, para buscar la conciliación de la política, porque la política se nos va de las manos hace rato. Entonces tenemos que recuperar la política como acto eficiente de la cultura democrática que tienen los venezolanos. Claudio Fermín, presidente del movimiento Soluciones y uno de los rostros del Pacto de la Casa Amarilla, indicó que no están previstas elecciones en Venezuela, pese a que en el acuerdo se incluye la renovación del Consejo Nacional Electoral. En un artículo de opinión difundido en The Washington Post, el dirigente político aseguró que se sentó a hablar con Nicolás Maduro porque la resignación no es una opción para la oposición venezolana. El presidente de IFEDEC, Eduardo Fernández, en entrevista para En Pocas Palabras, se desmarcó de los señalamientos que lo vinculaban con el acuerdo entre la usurpación y partidos minoritarios. No estuve en la Casa Amarilla ni tengo nada que ver con eso, enfatizó el Tigre, tras aseverar que siempre apostará al diálogo y no por las balas para lograr la necesaria salida de Nicolás Maduro de Miraflores y con ello solucionar los conflictos que atañen al país.
No estuve en la Casa Amarilla, no tengo nada que ver con eso. ¿Y a qué se debe entonces? He recibido pitos y aplausos. Quiero decirle a los que me han pitado que pitaron a la persona equivocada, porque no tengo nada que ver con eso, no he participado en esa reunión, no he participado ni en la concepción ni en la ejecución, no estuve en la Casa Amarilla, incluso por allá hay unas composiciones fotográficas en donde me ponen como que si hubiera estado. No estuve en esa reunión. Y hay unos que me aplauden porque piensan que esa reunión es una contribución a la exploración de una solución a la terrible crisis que vive Venezuela desde hace muchos años. Pues mira, a los que me pitan perdieron su tiempo y a los que me aplauden les agradezco mucho los aplausos, pero no me corresponden porque no tengo ningún mérito, ninguna participación en la reunión de ayer en la Casa Amarilla. Cambiamos de tema. El gobierno de Juan Guaidó confirmó el fin de las negociaciones impulsadas por el gobierno de Noruega. A propósito de esto, el jefe del gobierno de transición presentó a la opinión pública las propuestas que su delegación planteó en Barbados y por las cuales, según precisó, el régimen de Nicolás Maduro salió corriendo. Veamos los pormenores. Propusimos a los venezolanos una solución concreta que expusimos a través de los diferentes mecanismos que tiene que ver con la creación de un Consejo de Gobierno de Transición plural, equitativo, de todas las fuerzas políticas del país y que lo contenga también, que lo compongan la Fuerza Armada Nacional. Esto implicaría, además, por supuesto, la salida inmediata de Maduro y mi separación del cargo hasta una elección presidencial real, verificable, que es parte de la propuesta. Por supuesto, la convocatoria de unas elecciones presidenciales en el menor tiempo posible, con nuevo CNE, sin presos políticos, sin inhabilitaciones y con garantías para todos los que participen en ese proceso. Ingreso inmediato de la ayuda humanitaria bajo la supervisión de este Consejo de Gobierno y, por supuesto, la participación de las multilaterales que ya están a disposición de participar. Protección del Esequibo, acuerdo para superar el aislamiento económico de Venezuela producto de las malas políticas del régimen, garantías para todos los que participen en el proceso electoral, por supuesto, también la regulación económica del país. Y aquí hago paréntesis inmediato con respecto a la creación del Consejo de Gobierno, es decir, la forma de gobierno hasta la elección realmente libre que ofrezca garantías a todos los sectores en Venezuela para poder estabilizar y generar gobernabilidad, atender la emergencia y producir una elección presidencial en el menor tiempo posible. Ese es el corazón de la propuesta y por lo cual el régimen sale corriendo. A propósito de esta información relacionada con el diálogo entre la alternativa democrática y quienes usurpan el poder en Venezuela, el politólogo Luis Salamanca sostuvo que pese a haber acudido a esta iniciativa buscando lograr soluciones políticas, Nicolás Maduro solo buscaba concretar objetivos particulares, entre los que enumeró reducir el efecto de las sanciones. En este caso, Juan Guaidó acudió a esa reunión, a esa iniciativa de Noruega, pensando en la posibilidad de lograr una solución política para el mundo, ¿no? Sin embargo, el gobierno no iba en esa mentalidad, el gobierno iba con la visión de ver si podía conseguir sus objetivos, digamos, muy particulares, como son los de quitar las sanciones o debilitar las sanciones, y en este contexto se generó una suerte de ilusión política para el año que viene, que mucha gente empezó a hablar por las redes de la posibilidad de unas elecciones, incluso hasta le pusieron fechas para marzo del año que viene, ¿no? Siempre esas cosas, digamos, proveniendo del gobierno hay que tomarlas con pinzas porque el gobierno, digamos, se maneja en el arte del ilusionismo, pues, en el arte de la manipulación de este tipo de eventos para ver si consigue sus propósitos y genera, a su vez, divisiones en la oposición, genera ilusiones en otros sectores, rechazo, etc. Entonces, al final del día, eso estaba, digamos, de alguna manera previsto que no se consiguiera nada. En materia económica tenemos que el exministro de Finanzas de Hugo Chávez, Rodrigo Cabezas, en entrevista para En la Mañana, estimó que el régimen de Nicolás Maduro no tiene experticia técnica para solventar la crisis financiera que se vive en el país.
En tal sentido, subrayó que los venezolanos no pueden vivir con 40.000 bolívares que representa el salario mínimo. Que el actual gobierno no tiene ninguna posibilidad técnica, económica ni política para restablecer el progreso, el crecimiento económico en Venezuela. No lo tiene. Y que por tanto la sociedad coloca en el plano político una alternativa de solución, que es la posibilidad de tener un gobierno creíble, con confianza en la sociedad y en el mundo globalizado, para adelantar la inmensa tarea de volver a la senda del crecimiento, al restablecimiento del sistema de precios que está totalmente vulnerado por la hiperinflación, al progreso, a la calidad de vida y por supuesto a un tema que es vital para los venezolanos, que es tratar también de recuperar la industria petrolera de la nación. Esto le está imposibilitado al gobierno del presidente Maduro por todas las razones que conocemos. Yo dije que nos hundieron en la recesión, en la hiperinflación, en el deterioro de la industria petrolera, en un aislamiento internacional significativo, en una situación de impago, por impericia técnica, por desprecio a la ciencia económica, por dogmatismo y por corrupción. Petróleos de Venezuela suspendió la mezcla de crudo en su empresa conjunta Petropiar de 210.000 barriles de crudo diarios con Chevron Corporation debido a las limitaciones de almacenamiento. Este cierre se produce antes de la expiración del 27 de octubre de una excepción de sanciones de Estados Unidos que ha permitido que Chevron continúe operando en Venezuela, a pesar de las restricciones petroleras estadounidenses que se impusieron a finales de enero. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos emitió nuevas sanciones en contra de 3 personas y 16 empresas por su conexión con Alex Saab y el socio comercial de este, Álvaro Pulido, por la presunta vinculación de ambos con corrupción de importaciones de ayuda alimentaria y su distribución en Venezuela. Esta acción aumenta la presión sobre Saab y su red, que se ha beneficiado del hambre del pueblo venezolano y facilitan la corrupción sistemática en Venezuela, dijo el secretario del Tesoro, quien prometió que continuarán apuntando a aquellos que se benefician a expensas de los ciudadanos del país suramericano. Esta semana fue noticia la reaparición de Tarek El Aissami, quien usurpa la vicepresidencia para el área económica. El portavoz rojo señaló a Juan Guaidó de ser un criminal narcotraficante, esto en respuesta a las fotografías que lo vinculan a la banda Los Rastrojos. El ex vicepresidente de Venezuela vinculó a grupos cercanos al máximo representante del Poder Legislativo venezolano de ser quienes están detrás del narcotráfico en Venezuela. Aseguró que Guaidó es financiado por grupos ilegales del país vecino. En materia internacional, el encargado de negocios de la Embajada de Nicolás Maduro en el Vaticano, Carlos Eduardo García, pidió asistencia humanitaria a la Orden de Malta para tratar el embarazo de su esposa, debido a que la Cancillería de Maduro no le paga su sueldo. Esto nunca llegó a pensarse, pero está sucediendo. No tener recursos ni seguro para atender el nacimiento de un hijo cuando estás en una misión diplomática por tu país es sencillamente grave, señaló una fuente de la Cancillería de Maduro en Caracas al respecto. La salida de John Bolton de la Casa Blanca sigue siendo noticia. Esta semana, el ex asesor de seguridad de la Casa Blanca habló sin tapujos de su relación y discrepancias con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su política exterior. Al referirse a Venezuela, el foco del que tuvo pendiente el exfuncionario afirmó que entre 20.000 y 25.000 tropas cubanas sostienen al régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, soltó que el día que se vayan, en referencia a Donald Trump, Maduro cae a medianoche. En materia de sucesos, les comentamos que maestros fueron agredidos en sendas movilizaciones de protestas desarrolladas a principio de semana por el centro de Caracas para exigir reivindicaciones salariales. El pasado lunes, a propósito del inicio del año escolar, un grupo de educadores, tras alzar su voz a las afueras del Ministerio de Educación, fueron brutalmente agredidos por colectivos que responden a órdenes al régimen de Nicolás Maduro, quienes llegaron a disparar tiros al aire. El día martes se repitió un escenario similar en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. El lanzador venezolano de los Piratas de Pittsburgh, Felipe Vázquez, fue arrestado por autoridades norteamericanas bajo el cargo de pedofilia. El Departamento de Policía de Florida informó que el condado de Lee
registraba varios cargos en contra del Grande Liga, incluido el de pornografía infantil por enviar contenido a menores de edad y solicitar relaciones sexuales a una menor de 15 años. Ahora nos vamos con lo más viral de la semana, un video de la dirigente político María Corina Machado, atrapada y enfrentándose a efectivos de la Guardia Nacional que mantenían el tráfico retenido para impedir su paso en la vía a San Cristóbal, estado Táchira. Más de 2.500 reproducciones tuvo el polémico video. También queremos agradecer a nuestro seguidor de la semana. En esta oportunidad se trata del economista y presentador de radio en la ciudad de Tampa, en Estados Unidos, Federico Alves, quien cuenta con más de 70.000 seguidores en la red social Twitter. Recuerden que somos Venepres en todas nuestras plataformas digitales. Les acompañó Alberto Toro Bielma. Hasta la próxima.